Entonces, lo primero, vamos a hacer un recuerdo, un pequeño repaso para la gente que viene recién ingresando al grupo, qué es lo que es una función. ¿Ok? Acá hay un ejemplo. ¿Ya? Las funciones se pueden representar de muchas formas. ¿Ya? Acuérdense, gráfica, algebraica, en este caso un diagrama sagital. Tenemos dos conjuntos, ¿ya? Un conjunto A se le puede llamar, ¿ya? Y esos conjuntos tienen una relación, ¿ya? Y esa relación, al ser única, acuérdense que la relación tiene que ser única, se puede decir que estamos hablando de una función, ¿ok? Aquí tenemos conjunto A, conjunto B, tenemos los elementos del conjunto A que se relacionan con el conjunto B, es decir, de una entrada tenemos una llegada, ¿ok? Habíamos dicho que el conjunto de entrada, este conjunto A, iba a ser la preimagen y todos los elementos del conjunto B iban a ser llamadas imágenes. Es decir, una imagen siempre va a tener una preimagen. Una función inyectiva dice que va a ser inyectiva si cada elemento del recorrido le corresponde una única preimagen. Eso se entiende tal cual como está acá. Dice, cada elemento del recorrido, ¿dónde está el recorrido? Acá, en el conjunto de entrada o en el conjunto de llegada. En el conjunto A o en el conjunto B. En el conjunto B. Y fíjense que cada elemento del recorrido, tenemos 0, 5, 10 y 15, le corresponde una única preimagen. Verifiquemos. A 0 le corresponde la preimagen 1, como ya lo vimos acá. ¿Ya? A 5 le corresponde la preimagen 2. A 10 le corresponde la preimagen 3. Y a 15, 4. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de una función inyectiva. ¿Ya? Obviamente estamos analizando un diagrama sagital, pero significa que, como eso es una representación, las otras exactamente de igual forma se pueden analizar. Y se analizan de la misma forma. Función inyectiva, acá incluso lo que otro nombre, cuando se analiza una función inyectiva, si ustedes quieren entenderlo, va a ser la función 1 es a 1. Es decir, para cada elemento del conjunto de entrada va a tener una única relación con el conjunto de llegada. Los siguientes ejemplos, me gustaría que ustedes mismos prendan el micrófono y me indiquen, ¿será función inyectiva? No. 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 ¿Por qué no? Porque topa con dos. Porque ¿Por qué no? Miren, ¿se acuerdan cómo era el el concepto de función inyectiva? Para cada elemento ya del recorrido iba a corresponder una única preimagen. ¿Dónde está nuestro recorrido? En L, ¿cierto? Sí. ¿Cuál va a ser nuestro recorrido de este conjunto de llegada? ¿1, 2 y 3 o no? No. El 2 y el 3. El 2 y el 3. El 2 y Acuérdense que el recorrido solo se asocia a los elementos que tienen relación. Aunque uno se encuentra en el conjunto de llegada, ¿tiene alguna relación con el elemento con el conjunto de entrada? No, pues, no hay ninguna. No. Solo 2 y 3. ¿Ok? Y dejan al 1 afuera. Pero, fíjense acá. Miren el recorrido en el elemento 2. ¿Cuántas relaciones tiene con el conjunto de entrada? ¿Cuántas flechitas tienen? 2. ¿Es única esa relación? No. 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 Entonces,
como dice el concepto, yo aplico al pie de la letra el concepto. Cada recorrido tiene que tener una única preimagen. Entonces, efectivamente, Entonces el 2 no es. no es inyectiva, no cumple esa norma. ¿Ok? Puede que esa sea una función, sí, puede que sea una función, obviamente, pero no va a ser función inyectiva porque no cumple esa norma. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Sí. Veamos con otro ejemplo. A ver si entendieron mejor. Vean eso. ¿Sería Tampoco. función inyectiva? No. Por aquí No. dicen tampoco, pero veamos, analicémosla por parte. ¿Dónde se encuentra nuestro recorrido? ¿En qué elemento? ¿En M? Perdón, ¿en qué conjunto? ¿En M o en N? En N. En N. N. Entonces, observo N. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser nuestro recorrido? 10 y 20. 10 y 20 porque 10 y 20 les llega la flechita, es decir, nos dice que tiene relación con algún elemento del conjunto de entrada. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema acá? Para la gente que dijo que no es inyectiva. ¿Cuál es el Porque la problema? imagen, lo mismo que la otra. ¿Cuál poder? Si lo importante es que En la analícenlo ustedes. cada uno. Ya, eso. ¿Cuál era su pregunta, No, profe? no alcancé a escuchar, pero la pregunta era, ¿por qué alguien me dice ya que esta función no es inyectiva? Porque tiene más, o Es que sea, la tiene ahí más habla flechas. Ya, pero El recorrido llega hacia más, po. No tiene solo un recorrido. Los números van hacia más recorrido, al mismo recorrido que el anterior número. sí, lo primero que dijiste era como contradictorio, pero lo último, sí, le acertaste. Si vemos nuestro recorrido, que es 10 y que es 20, para cada recorrido, ¿cuántas relaciones va a tener? 2. Dos, miren. 10 tiene relación con 1 y con 4. Y 20 tiene relación con 2 y con 3. Ojo, acuérdense que tiene que ver con la relación, y la relación tiene que ser única. ¿Aquí existen relaciones únicas? No, porque se No, comparten. no. ¿Ok? Como alguien por ahí dijo, bueno, hay muchas flechitas, sí, hay muchas flechitas, pero como tal debemos analizar que esa relación tiene que ser única. ¿Ya? Para que lo entiendan con las flechitas, pero que no me gusta eso, pero bueno, si alguien entiende, entiéndanlo así. Cada número de entrada tiene que tener una relación, una flechita con el conjunto de salida. ¿Ok? Eso sería una función inyectiva. Entonces, veamos, no, como ustedes dijeron, no es inyectiva por la relación por la condición que nosotros hablamos anteriormente. ¿Ok? Veamos si entendieron. ¿Será función inyectiva? Sí, sí. Sí. ¿Por qué? porque cada número tiene solo una relación. Única relación. Efectivamente, es decir, ya cada elemento, dice el concepto, cada elemento del recorrido, 0, 5, 10 y 15, cada elemento de ese recorrido se relaciona con una única preimagen. Eso dice la definición. Veamos, ahora, si yo tengo una función y esa función la grafico, que era parte de la respuesta de la pregunta anterior, tengo la función f y tengo la función h. La función f tiene ese tipo de forma gráfica y la función h tiene este tipo de forma gráfica. ¿Ok? Vamos a ver. Y la pregunta, obviamente lógica, es, ¿f y h son funciones inyectivas? ¿Se fijan que ya no tengo el diagrama sagital? No tengo la función como expresión algebraica. La última representación que tengo es la gráfica. Solo con la gráfica yo puedo identificar si una función es inyectiva. Sí. Ya. Sí. ¿Cuál de las dos es inyectiva?
¿F o La H? H. La H, Yo creo que es la F. Igual. ¿usted cree que es la F? Recordar la definición inicial. Dice, para cada elemento del recorrido, tiene que tener una única preimagen. Para responder la pregunta, F y H, veamos, miren, cuando yo tengo una curva, esta es mi recta función, que es una curva. Esta es F, F de H. ¿Ok? Y si yo quiero saber si una gráfica es inyectiva, como la relación es única, cuando yo quiera hacer rectas paralelas al eje X, si yo hago una recta paralela al eje X, la intersección de esa recta con la función, en este caso con la curva, siempre tiene que ser única. ¿Ya? Y fíjense, acá yo hago una recta, ¿y cuántas veces intersecta esa recta a la curva? Solo Una. una, que es en ese punto. Luego, fíjense, si yo hago una recta acá, ¿cuántas veces intersecta esa recta a la curva? Nuevamente, solo una. Miren acá, en la función h. Hago la misma recta, pero ¿cuántas veces intersecta esa recta a la curva? 3 veces. 3 veces. Si yo intersecto a la curva 3 veces, significa que ¿cuántas relaciones voy a tener? 3 veces. 3. ¿Sería una relación única? No. No. Entonces, ¿cuál de las dos funciones? ¿F o H? Sería la... ¿Mm? La F. ¿Sería la F? Sería la F. Sí, efectivamente. La F sería la función inyectiva. ¿Ok? ¿Por qué? Dice, sí, ya que toda línea horizontal corta la gráfica en un único punto, que es lo que yo les digo. ¿Ok? Y eso lo podemos analizar de esa forma. Acuérdense, cada recorrido tiene que tener una única preimagen, ¿cierto? Sí, pues mira, como yo sé que I se analiza el recorrido, yo sé que este punto no es 1, es un poquito más, es 1,2, 1,1, no sé, ahí. 1,1, que es el recorrido, se relaciona con la preimagen, que es 2,6, 2,7, por ahí. ¿Ya? Pero es única, fíjense. ¿Ok? En cambio, la otra no es inyectiva, porque me dice que, lo que yo le respondí, la recta horizontal corta en 3 puntos. Eso significa que este mismo punto de acá, el punto de I, que es recorrido, habíamos dicho que es 1,1, 1,2, tiene 3 preimagen. Primero, corta muy cercano a 0, después corta en 2,6, 2,7, y después corta en menos 2,5, más o menos, 2,2, algo así. ¿Okay? Es decir, tiene 3 relaciones con el conjunto de entrada. Lo que habíamos hablado antes con el diagrama sagital, ¿ya? Fíjense que yo también lo puedo representar de forma gráfica.